Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos un capítulo extraño, con experiencias paranormales un tanto inusuales, desde avistamientos de fantasmas conocidos en panteones de la Ciudad de México hasta entidades en hospitales del IMSS. Eso sin mencionar el lado oculto que muy pocos conocen acerca de algunos santos en los que muchas personas creen fielmente. Ahora, sin más dilación, pasemos con las aterradoras historias del día de hoy. Salvador Hernández nos cuenta a través del grupo de Facebook una historia que decidió titular "Con los santos no se juega". Hola Stan y comunidad, les comparto un nuevo relato. El día 25 de julio es la celebración en honor a Señor Santiago y en honor a él son estos relatos. Todos me los contó mi mamá. Empiezo por decir algunas cosas. A mi abuela, ustedes pueden ponerle la etiqueta que gusten, ya que ni nosotros sabemos con exactitud cómo nombrarla: santera, bruja o cualquier otro nombre. Ella por muchos años le rezó a Señor Santiago para pedirle varios milagros. Nunca para ella, siempre para otras personas, y los relatos que les comparto fueron vividos por esas personas. Ahora sí, aquí los cuento. Como comenté, mi abuela siempre le rezaba al Señor Santiago y mucha gente venía a pedirle milagros a mi abuela. Ella siempre les decía: yo no hago milagros, yo solo le pido al santito, y ni él hace nada. Él intercede con Dios, y si Dios quiere, el santo hace el milagro. Mi abuela le rezaba mucho todos los días. El Señor Santiago es llamado el jefe de caballería, y ella decía que siempre que alguien se perdiera, él lo encontraba y lo traía de regreso en su caballo. Un día, como cualquier otro, una señora vino con mi abuela y le pidió que encontrara a su hijo, ya que tomaba mucho y en una fiesta bebió de más y no regresó a su casa. Llevaba 6 días sin aparecer. Mi abuela le dijo que sí, pero que tenía que pagar. La señora preguntó que cuánto era. Esta era de clase acomodada, así que el dinero no era problema. Mi abuela de inmediato le dijo que no, que ella jamás cobraba, que el pago era una ofrenda para el santito, que el día de su fiesta tenía que traer un parande, que aquí en mi ciudad es un pan similar al de Acámbaro, pero un poco más grande. La señora le dijo que sí, que no había problema. Mi abuela empezó a trabajar. Una foto del joven, una vela blanca y un vaso de agua. Mi abuela decía que la vela les daba luz para llegar a casa. El agua se usaba para llamarlos. Es entonces que a la semana el joven regresó a su casa. Casi al mes se llegó la fiesta y la señora nunca fue a dejar la ofrenda. Es entonces que, como a la semana del Día del Santo, la señora regresó a decirle a mi abuela que su hijo se había ido otra vez. Simplemente regresó a su casa y su hijo ya no estaba. Mi abuela le mencionó: señora, usted le prometió al santito una ofrenda y no trajo nada. A los santos no les gusta que los engañen. El santo se lo volvió a llevar, y esta vez más lejos. Pero él no tiene la culpa, sino usted, por no cumplir su palabra. Con los santos no se juega. La señora le pidió a mi abuela que lo trajera de regreso, y mi abuela le dijo: no puedo. Ya le dije que yo no hago milagros. Es el santo. Voy a pedirle todos los días que lo traiga, pero esta vez es más difícil porque usted quedó mal. Si el santo lo trae, un parande no va a bastar. La señora le dijo que ella iba a traer una docena de panes. Incluso prometió traer danza a la fiesta, pero que lo trajera de vuelta. Mi abuela cumplió su palabra y todos los días le pidió por el joven. Al mes, la señora regresó llorando y traía una canasta con flores para el santo, el cual había traído a su hijo de regreso. Al otro año, se hizo en la cuadra la fiesta del santo. Se hacía fuera de nuestra casa, se cerraba la calle y era una fiesta de todo el día, en donde la gente se quedaba hasta el amanecer. Se hacían cazuelas de arroz, mole, ollas de café, ya que llegaba mucha gente. Ese año, la señora trajo todo el pan que prometió y efectivamente trajo danza para el santito. En otra ocasión,
una amiga de mi mamá le pidió a mi abuela que trajera a su esposo, que intentó cruzar al norte y no recibió noticias de él. Mi abuela empezó sus rezos y antes de 9 días su esposo estaba de regreso. Ella prometió ir a la novena del Señor Santiago todos los días a su misa de 9 de la mañana. Esta cuenta que en el último día de la novena se quedó dormida y jura que alguien empezó a golpear su puerta, pero no era un toque normal. Dice que sonaba como si un caballo golpeara con sus pezuñas la puerta. Ella se asustó mucho, pero cuando se levantó, dejaron de golpear. Ella vio el reloj y notó que eran las 9:10. Se cambió rápido y se fue a misa. Por suerte su casa estaba a la vuelta del templo. Cuando terminó la misa, regresó a su casa. Vivía entonces en una privada y le dice al vigilante: «Oye, ¿no pasó alguien con caballo?». A lo que el vigilante, confundido, dijo que nadie con caballo había entrado, que a lo mejor la señora estaba escuchando mal. Mi abuela nada más se rió y le dijo: «Para que no llegues tarde, a la próxima, duérmete más temprano». El otro relato que me dijo mi mamá es sobre el esposo de esa amiga, el que el santo trajo del norte. Y es que tiempo después de que trajo al señor, este no encontraba trabajo y fue con mi abuela a pedirle que lo ayudara. «Pues mira, no sé si el señor puede hacer eso, pero le voy a pedir que te suba al caballo y te encamine por un buen trabajo. Pero ya sabes que hay que dar una ofrenda». El señor prometió ir a la peregrinación en su novena. A la semana, el señor encontró trabajo y les contó que el primer día de la novena sintió como el caballo le mordía las orejas muy fuerte. Esto hasta que se levantó y vio el reloj y faltaba poco para que empezara la peregrinación. Se levantó y se fue rápido. El señor incluso le llegó a decir a mi abuela: «Todavía siento las mordidas, doña Mari». Ya ve, ¿para qué se queda dormido? A la otra piense mejor lo que promete. Por muchos años el señor Santiago fue el santo preferido de mi abuela y cada año mi abuela empezaba a juntar para la fiesta. Y aunque algunas veces parecía que no iba a poder juntar todo o que la comida no iba a alcanzar porque llegaba más gente de la que pensábamos, siempre alcanzaba, tal cual como si se multiplicara. Nunca nos faltó y siempre sobraba. Y mi abuela tenía la costumbre de hacer platos de comida y regalarlos a los que pedían dinero o comida, o a los señores de la basura y a las vecinas de enfrente que eran muy pobres. Los vecinos decían que por eso el señor Santiago nos ayudaba con la comida, porque se usaba para los necesitados. Cuando mi abuela falleció, no se veló en la casa, ya que el municipio pagó los servicios, y el otro día de la velación, los vecinos nos contaron que toda la noche se escuchó un caballo galopando por toda la cuadra y relinchando, como si estuviera triste. En la cuadra hay un taller de camiones, así que tienen un velador, quien le dijo a mi mamá que él vio al caballo y que sí, estuvo toda la noche dando vueltas y que se ponía frente a la puerta de nuestra casa y relinchaba. «Estoy seguro de que fue el señor Santiago», nos dijo. «Vino a despedirse de doña Mari. Tantos años haciendo fiesta. ¿A poco no creen que iba a venir a despedirse de ella?». Después del fallecimiento de mi abuela, mi mamá trató de seguir la tradición, pero por el trabajo no pudo hacerla como ella quería y decidió regalar la imagen del señor Santiago a la señora del primer relato. Ella pidió la imagen y le dijo que cada año iba a seguir haciendo la fiesta. No sabemos si lo hizo, ya que ella es de un rancho que nos queda algo lejos, pero creemos que sí, ya que ella sabe mejor que nadie lo que pasa cuando se promete algo y no se cumple. Mi abuela por muchos años hizo este tipo de cosas y jamás cobró un solo centavo. Siempre decía que el pago era para el santo, porque ella jamás hizo nada, solo rezaba. Mi abuela siempre decía una frase que se me hizo curiosa. Se la decía a mi mamá, a mi tía y a su marido: «Las buenas brujas no cobran». Cada 25 de julio, muchas personas que mi abuela ayudó vienen a dejarle flores, panes y comida, lo cual siempre se lo damos a la gente que lo necesita, porque es lo que mi abuela hubiera hecho. Si algo aprendí de mi abuela es que hay que tener cuidado con lo que se promete a un santo, no porque sean vengativos, sino porque no les gusta que la gente no cumpla con su palabra. Hasta aquí mis pequeños relatos. Gracias por leerme. Quería compartir esto ya que su fiesta se acerca. Gracias también a la comunidad por haberme leído. Este 25 de julio, hagan una oración al señor Santiago. Él con gusto los escucha y si Dios quiere, tal vez los ayude. Solo no olviden que si prometen algo, lo deben cumplir.
Ángeles Barcenas nos cuenta a través del grupo de Facebook una experiencia más que peculiar en el Panteón Dolores. Cuando un familiar falleció en un asalto en la delegación, nos dieron permiso de velarlo en los velatorios que había o hay en el Panteón Dolores. Una prima y yo llegamos como por eso de las 10:30, pues habíamos salido de trabajar y la entrada principal estaba cerrada. Es entonces que una persona que cuida el panteón nos dijo que entráramos por una puerta que está sobre Constituyentes. Al entrar, a mano derecha, había un pequeño camino que teníamos que recorrer para llegar a los velatorios. Cuando avanzamos y a los pocos metros, vimos a un soldado caminando entre las tumbas y nos alzó la mano en señal de saludo. Era una persona alta y con un abrigo verde. No podíamos ver bien su cara, pero pensamos que era alguien que cuidaba el panteón y continuamos hasta llegar a los velatorios. Al día siguiente, cuando llevamos a mi familiar a enterrar, tuvimos que pasar por el mismo lugar. Es entonces que mi prima y yo nos quedamos sorprendidas y asustadas al ver que el soldado era una estatua que estaba en una tumba. Cuando lo comentamos con nuestra familia, un amigo dijo que en realidad varias personas han dicho que ese soldado se mueve. No sé si todavía está en el lugar, ya que tiene mucho tiempo que no voy al Panteón Dolores, pero si llegara a ir, créeme que no pasaría por ese lugar. Comunidad, respecto a esta historia, creo que esta suscriptora se encontró con una vieja leyenda del Panteón Dolores. El famoso soldado Figueroa, Andrés Figueroa, participó en la Revolución Mexicana y posteriormente tuvo varios cargos en el ejército mexicano, incluido como general de división. Este hombre falleció en 1936 y en su honor erigieron una estatua en donde se encuentra su tumba. Según por varios relatos de trabajadores del Panteón Dolores, afirman que se mueve, que vigila las tumbas y los lotes del Camposanto. Incluso hay algunos que han asegurado que camina hasta la rotonda de los hombres ilustres y regresa a su tumba. Es una leyenda muy famosa del Camposanto y sorprende que esta suscriptora se lo haya encontrado. Es así que si tienes algún familiar en el Panteón Dolores y vas a visitarlo y de pronto ves entre las tumbas a alguien que luce como un soldado, procura no verlo fijamente. Una suscriptora anónima nos cuenta su experiencia pasado en el Panteón San Fernando de la Ciudad de México. Hola Stan, te cuento mi experiencia en el Panteón San Fernando y de antemano agradecería que me mantuvieras en el anonimato. Yo iba en secundaria y nos dejaron ir al Panteón San Fernando, ahora museo. Fui con mi mamá, una amiga y su madre. Llegamos al panteón, pero la policía que estaba en la entrada no nos dejó pasar por el horario, pues aún era un tanto temprano, y regresamos a ver el panteón por afuera. Cuando vimos de pronto a una señora de intendencia, cabe recalcar que esta señora ya era de la tercera edad. Es entonces que mi mamá le preguntó si no le dolían sus pies o rodillas, pues como te comentaba, ya era una señora bastante grande. Esta señora respondió que no, y se agachó un poco mostrando que no le dolía nada. Nos preguntó el por qué estábamos en el panteón. La mamá de mi amiga le comentó que la poli no nos dejó pasar. La señora nos dijo que fuéramos otra vez a la puerta de entrada y que nos dejarían pasar. Lo hicimos y sí, la poli nos dejó pasar sin problemas. Yo me puse a ver las tumbas, las criptas, y no te voy a mentir, Stan, la vibra se sentía rara, como si te observaran, y un frío recorría mi cuerpo. Mi mamá y la mamá de mi amiga se quedaron platicando con la señora de intendencia. Me acerqué a escuchar la plática. Nos dio consejos a mi amiga y a mí sobre que debíamos estudiar y prepararnos, y bajé la mirada a sus manos, y noté que éstas estaban muy delgadas. Se le notaban sus huesitos. Subí la mirada y sus ojos se notaban hundidos. La señora se dirigió a mi mamá y le comenzó a decir unos rezos. Yo nunca había escuchado tales plegarias. Mi mamá le pidió a la señora que se los volviera a decir para poder anotarlos, y así lo hizo. La señora oraba mientras mi mamá anotaba los rezos. Lo único que recuerdo es que uno de los rezos se llamaba Padre Nuestro Pininito. Comenzaron a llegar algunos compañeros y decidimos salirnos de donde estaba aquella señora de intendencia. Esto para evitar problemas.
Es así que salimos y en cuanto nos dimos la vuelta a donde estábamos inicialmente, la señora ya no estaba, Stan. Volvimos a entrar, pero ya con las demás personas, y les preguntamos si no habían visto a la señora. Nosotros la describimos, y todos dijeron que no. Eso nos sacó de onda, pero dejamos el tema por la paz. Después mi mamá le preguntó a personas grandes, sacerdotes, y todos le preguntaban que de dónde había sacado esos rezos, o dónde los había escuchado, pues esas oraciones son de hace muchos años, y casi nadie las conoce. Incluso un padre le dijo que esa señora ya no era de este mundo, lo cual era ilógico, pero podría ser, ya que cuando nos despedimos de la señora, estaba muy fría y también muy esquelética. Tiempo después mi madre soñó con la señora y ésta le decía que por qué no había regresado al panteón, ya que ésta le daría algo a mi madre. Mi papá y yo le dijimos que no fuera, porque podría ser que ella no regresara. Sin duda, Stan, esa vez en el panteón de San Fernando, creo que nos encontramos con un difunto, un fantasma que ese día estaba rondando el panteón. Esa es mi experiencia, Stan. Si publica la historia, sería interesante saber si alguien más se ha encontrado con esta mujer en el panteón de San Fernando. Hola Stan y comunidad, espero se encuentren bien. Quiero enviarte esta historia que debo decir que no es mía, sino de mis abuelos. Y antes de empezar, te quiero pedir que me dejes en anónimo. Esta historia tiene muchos años de haber pasado, cuando mis abuelos apenas tenían recién un mes de casados y no tenían hijos. Ese día, una hermana de mi abuela les había pedido que cuidaran su casa, ya que su hermana, mi tía abuela, habían salido de vacaciones por unos días. El caso es que a mi abuelo siempre le ha gustado el tema paranormal, películas, historias, leyendas o cosas relacionadas al tema. Mi abuela me cuenta que en esos días, en los que estaban cuidando la casa, mi abuelo llevó una ouija, la cual había sido prestada por una amiga de su trabajo, y esto enojaba a mi abuela, ya que ella siempre ha sido muy católica y pensaba que esas cosas eran del diablo. Ese día en específico mis abuelos se habían enojado, aunque la verdad no conozco muy bien el motivo. A la hora de irse a dormir, dicen que escucharon en otro cuarto cómo parecía que alguien brincaba en la cama. Mi abuela, algo asustada, despertó a mi abuelo, tratando de convencerlo para que fueran a ver qué pasaba. Él al principio le decía que no escuchaba nada y decía que ella se durmiera. Pero al pasar de los minutos, los ruidos se hicieron más fuertes, haciendo que los dos, aunque asustados, fueron hacia el cuarto, en donde, te repito, se escuchaba como si alguien brincara en la cama. Y dicen que cuando llegaron afuera de ese cuarto, los ruidos y brincos dejaron de escucharse, y al tratar de entrar, la puerta se encontraba con seguro, impidiendo que pudieran abrir. Cuando se alejaron y se fueron asustados hacia el cuarto donde estaban durmiendo, los ruidos volvieron a escucharse. Estaban muy asustados, trataron de dormir y lo lograron, aunque los ruidos siguieron escuchándose. Al día siguiente llegaron mis tíos y mis abuelos se fueron, aunque sin contarles lo que había sucedido. No sé qué pienses tú, Stan, pero yo pienso que mi abuelo, al jugar la ouija, logró despertar o llamar la atención de algo. Cabe recalcar que, desde ese entonces, esa casa tiene una vibra muy extraña, da algo de miedo, y varios han visto cosas paranormales, y estoy seguro que es consecuencia de lo que ocurrió esa noche. Esa es mi historia, tal vez no muy aterradora, pero puede ser la prueba fehaciente de que jugar la ouija puede ser algo no muy positivo si es que no sabes controlarla. Por lo menos en este caso no fue algo tan fuerte, pero si hubiera pasado algo más, quizá les hubiera pasado algo grave a mis abuelos. Ya lo hemos abordado en diferentes entregas pasadas. Los hospitales del IMSS pueden llegar a ser sitios donde se guarden muchas energías, y la mayoría de las veces no son del todo positivas. Esto creo que es más que obvio. El hecho de que tantas personas dejen este mundo precisamente en ese lugar, y que muchas veces sean de forma horrible, hace que muchos de ellos se queden vagando por los pasillos de varios hospitales, así como que sentimientos de tristeza, desesperación y dolor, tanto de los internos como de familiares, supuestamente atrae a entes y energías de bajo astral que se ven atraídas por esta clase de sentimientos negativos.
La siguiente historia nos podría hablar de esto mismo, de los entes que vagan en el IMSS. Pasemos con una historia que nos dejó un miembro anónimo de la comunidad. El día de hoy les voy a platicar un acontecimiento que viví apenas antier. Sucede que desde que empezó el día, yo me sentía muy mal y me fui a un hospital del IMSS que queda cerca de mi casa, en el Estado de México. Al revisarme, la doctora me dio la orden de detenerme ahí porque le preocupaba mi salud y debía hacerme unos estudios. Yo me quedé, pero debido a que había demasiada gente, tuve que volver a esperar para que me canalizaran y sacaran un análisis. Pero en ese lapso había una sala con más enfermos, pero en cierto momento centré mi atención en dos personas que llegaron, que era un hombre y una mujer, ya mayores, de diferentes familias y padecimientos. Ambos no llegaron tan mal, pero de pronto pude notar una sombra negra, la cual era muy alta y estaba atrás de ambos. Y posteriormente a ese suceso, ambos empezaron a empeorar. Ya después, sentaron muy cerca de mí a una mujer madura, que se miraba muy mal, vomitaba color negro y tenía mucha dificultad para respirar. Y de nuevo, vi con ella la misma sombra. Pero como esa cosa estaba tan cerca de mí, me incomodó mucho. La vibra de ese ser se sentía muy pesada y me dio miedo, tanto que aún con esos tubitos en mis venas me paré del lugar. Las enfermeras me llamaron un poco la atención porque querían que descansara, pero yo les puse de pretexto que tenía que levantarme porque necesitaba ir al baño. A los pocos minutos se llevaron a la mujer porque entró en un paro. Sentí muy feo por ella, pero me sentí más tranquila de ya no estar cerca de esa sombra. Horas después me dieron de alta, pero al ser de madrugada le llamé a un familiar que es taxista para que me recogiera, y cuando me dijo que ya estaba cerca salí del hospital. Casi de manera instintiva, volteé y vi dos figuras humanoides blancas caminando casi a mi lado, pero luego ambas desaparecieron. Yo pienso que esas almas eran almas que partían para el más allá, de personas, pero la sombra negra, no estoy seguro si se veía en esas personas porque ellos ya iban a fallecer o si estaban mal a causa de esa entidad tan perturbadora. Fue de las cosas más extrañas que me han pasado. Y creo que el IMSS siempre guarda este tipo de anécdotas, solo que algunos no se atreven a comentarlas, y creo que quien puede estar más cerca de ellas son los enfermeros y la gente que labora ahí. Una historia que me deja pensando mucho acerca de los hospitales del IMSS. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado gran variedad de relatos aterradores de suscriptores. Me gustaría que me contaras, ¿tú has vivido algo parecido a los relatos ya escuchados? Si es así, no lo dudes y hazme llegar tu anécdota a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Puedes seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.